Bienvenido al canal, suscríbete para más historias, disfruta de la visualización. El mercado de esclavos de Belcar 9 era un lugar infame, donde el valor de un ser vivo se decidía por lo que podía ofrecer, placer, fuerza, obediencia o belleza. Entre los gritos de vendedores, los olores de especies mezcladas, y los murmullos de compradores insaciables, una celda permanecía en silencio absoluto. Todos evitaban mirar hacia ella, como si contuviera un demonio. En su interior, sentada con las piernas cruzadas y las muñecas envueltas en grilletes pesados, se encontraba Kaela. Medía casi 3 metros, su cuerpo era una sinfonía de músculos tensos y elegancia brutal. Su piel era negra con reflejos púrpura bajo la luz solar, y sus ojos, dorados como brasas ardiendo, estudiaban a cada ser que osaba posar la vista sobre ella. Nadie se acercaba demasiado. Algunos la llamaban aberración. Otros, monstruo. Pero todos la temían. Llevaba semanas sin hablar, sin moverse más de lo necesario. Nadie había hecho una sola oferta por ella. Demasiado grande, demasiado peligrosa, decían. Algunos se burlaban, otros simplemente se apartaban. La consideraban invendible. Una carga. Una bestia para ser olvidada. Hasta que llegó él. Elías caminaba entre las jaulas con paso firme pero sin apuro. Su ropa estaba gastada, su mochila medio rota, y su rostro oculto tras una barba descuidada. Pero sus ojos, oscuros y profundos, eran serenos, como si ya lo hubiera visto todo. No miraba a los esclavos como mercancía, sino como enigmas. Cuando llegó al final del corredor, se detuvo frente a la celda de Kaela. Sus miradas se cruzaron. Ella frunció el ceño, esperando el mismo gesto de asco o de miedo. Pero no llegó. Elías inclinó ligeramente la cabeza, observando cada centímetro de su cuerpo como si estuviera admirando una escultura perdida del pasado. No con lujuria, ni con morbo. Con respeto. ¿Ella? Preguntó el comerciante acercándose, arrastrando sus túnicas sucias con desgano. Nadie ha querido esa cosa desde que la trajimos. Es incontrolable. Casi mata a 2 guardias. No sirve ni de guardaespaldas. Menos de concubina. Es una pérdida de tiempo. Elías no respondió. Se acercó un poco más a la celda. Kaela lo observaba sin moverse, con el mentón en alto, la espalda recta. No necesitaba hablar para imponer su dignidad. Quiero abrir la puerta, dijo Elías finalmente. ¿Qué? ¿Estás loco? Si lo haces, te destroza. Entonces dámela a mí, dijo el humano, girándose lentamente hacia el comerciante. Dámela, o te quedarás con un desperdicio eterno. El comerciante bufó, harto. ¿Y qué ofreces por ella? Elías sacó una moneda antigua de su bolsillo. Oxidada, rectangular, con el rostro borrado de un emperador terrícola. No tenía valor aquí. La colocó sobre la mesa del comerciante con cuidado, sin palabras. El vendedor soltó una carcajada amarga. ¿Esto? Ni un trago de agua me compra eso. Entonces véndemela por lo que tú crees que vale, dijo Elías, mirándolo a los ojos. El comerciante lo observó un momento, desconcertado. Luego escupió al suelo. Llévatela. Pero si te mata, no me culpes. La cerradura se abrió con un chirrido. Kaela no se movió. Elías se quedó parado frente a la puerta abierta. No le ofreció ayuda. No le dio una orden. Solo la miró. Ella se puso de pie. Los grilletes tintinearon como campanas antes de caer al suelo. Su paso era pesado, poderoso, cada zancada hacía temblar el metal del piso. Cuando quedó frente a él, lo miró desde su altura imposible. ¿Sabes lo que haces? Le dijo con voz profunda, casi un rugido contenido. Sí, contestó Elías sin vacilar. Veo a alguien que ha estado enjaulada demasiado tiempo. Kaela lo escaneó con la mirada. Frágil. Humano. Mortal. Pero algo en su pecho latía sin miedo. Algo en su voz tenía verdad. No orden. No sumisión. Sino algo que jamás había sentido, aceptación. Y entonces, caminó junto a él, sin cadenas. Dejando atrás la jaula que nunca pudo quebrarla, pero que casi le había roto el alma. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Elías había llevado a Kaela hasta un antiguo observatorio abandonado, oculto entre riscos rojos y bosques grises que nadie se atrevía a cruzar. El lugar estaba casi en ruinas, pero todavía ofrecía paredes sólidas, un techo medio estable y silencio. Era perfecto para alguien que había vivido entre gritos, cadenas y miradas de desprecio. Durante los primeros días, Kaela no hablaba.
Dormía en un rincón apartado, siempre de espaldas a la pared, los ojos abiertos hasta que se aseguraba de que Elías dormía primero. Lo observaba todo. Cómo cocinaba, cómo reparaba partes del refugio con piezas viejas. Cómo hablaba con su voz suave incluso cuando no tenía por qué. Nunca le pidió que hiciera nada. Nunca intentó controlarla. Eso la descolocaba. Porque siempre había sido o esclava o amenaza. Nunca, libre. Elías, por su parte, no trataba de forzar ninguna conversación. Sabía que el silencio también habla. Dejaba comida cerca de ella sin decir palabra, y si no la tocaba, simplemente la retiraba sin reproches. A veces, Kaela la olía, desconfiada. Otras veces, la devoraba como si no hubiera comido en años. Una tarde, mientras él estaba inclinado sobre una mesa ajustando cables, ella se acercó. Descalza, silenciosa. Su sombra lo cubrió por completo. Elías no se sobresaltó. Solo levantó la mirada y sonrió con calma. No necesitas pedirme permiso para moverte, le dijo, como si fuera algo obvio. Kaela se quedó allí, inmóvil. No lo entiendo, murmuró con voz baja, casi áspera por la falta de uso. Podrías tenerme a tus pies. Podrías usarme. Dominarme. ¿Eso es lo que esperas? Eso es lo que siempre hacen. Elías dejó caer una herramienta sobre la mesa. Se puso de pie lentamente, pero sin apartarse de ella. A pesar de la diferencia de tamaño, de poder, de historia, se mantuvo firme ante sus ojos dorados. Yo no quiero una esclava, Kaela, dijo sin titubear. Quiero que decidas. Si algún día luchas conmigo, será porque lo elegiste, no porque te lo ordené. Kaela lo miró como si fuera una criatura imposible. Y tal vez lo era. Porque hasta ese momento, nadie le había hablado así. Nadie le había ofrecido la elección. Esa noche, mientras la tormenta de relámpagos púrpuras golpeaba el exterior, Kaela no se quedó en su rincón. Se sentó junto a Elías, frente al fuego. No hablaban. Solo compartían el calor. Y cuando el viento hizo crujir el techo, ella giró la cabeza y lo miró. ¿No me temes? Elías sacó un pedazo de pan seco de su bolsa, lo partió en dos y le ofreció la mitad. No. ¿Por qué? Porque te vi en esa jaula. Todos te miraban con miedo. Pero tú no mirabas como una bestia. Mirabas como alguien que no se ha rendido. Y eso es más humano que muchos de los que conozco. Kaela bajó la mirada por primera vez. Nadie le había dicho algo así. Nunca. Se comió el pan en silencio. Y cuando terminó, se recostó cerca del fuego, justo a su lado. Él no se movió. No la tocó. Pero ella sintió su calor. Y por primera vez en su vida, cerró los ojos sin tener que fingir que dormía. Cuando Elías despertó al amanecer, ella seguía allí, respirando lentamente. Dormía profundamente. Sin cadenas. Sin miedo. Él la observó en silencio, y pensó que jamás había visto tanta belleza en la fuerza dormida. El amanecer en Belcar 9 era distinto a cualquier otro planeta. El cielo se teñía de verde esmeralda, como si las nubes se derritieran en jade. Las sombras proyectadas por los árboles metálicos se alargaban en formas inhumanas, y el viento arrastraba un aroma denso, mineral, antiguo. Elías había salido temprano a revisar unas trampas de energía que había instalado cerca del arroyo. Kaela lo observaba desde la entrada del refugio, sentada sobre una roca enorme como si fuera un trono olvidado. El sol bañaba su piel negra con tonos violetas, haciendo brillar cada línea de su cuerpo de forma casi celestial. Sus músculos tensos parecían esculpidos por un artista furioso. Y, sin embargo, su mirada seguía a ese pequeño humano como si él fuera lo más delicado que existía. Cada gesto de Elías tenía intención. Cuando cortaba leña, no era brusco, era cuidadoso. Cuando se sentaba a comer, ofrecía siempre una parte a Kaela sin decir nada. Era simple. Pero ese tipo de simpleza era lo más extraño que ella había experimentado. Nadie se había acercado a ella sin miedo o deseo violento. Nadie la había mirado como él. Esa noche, compartían una fruta púrpura de sabor ácido que Elías había recogido. Kaela ya se había acostumbrado a sentarse cerca. Cada vez más cerca. Tocaban hombros, rozaban piernas, pero sin precipitación. Hasta que Elías, mientras reía por una historia que contaba sobre su juventud en la tierra, dejó caer la mirada sobre ella. Una hoja caída se enredó en su cabello. Sin pensarlo, él levantó la mano y la apartó con suavidad. Fue apenas un roce. Pero Kaela se quedó inmóvil,
los labios entreabiertos, la respiración contenida. Nadie la había tocado así. No era una orden, no era un agarre, no era una cadena. Fue ternura. Elías notó cómo se tensaba, pero no apartó la mano. Al contrario, dejó que su pulgar se deslizara lentamente por su mejilla hasta su mandíbula. La piel de Kaela era cálida, viva, fuerte, pero también temblaba, como si no supiera cómo responder a ese gesto. Dime si no quieres esto, susurró él, sin moverse. Kaela lo miró fijamente. Dentro de su pecho algo estallaba, como si su cuerpo no estuviera preparado para la vulnerabilidad. No era miedo. Era otra cosa. Una sensación nueva, dolorosa y hermosa al mismo tiempo. Lo tomó con una sola mano por la camisa y lo levantó. Elías no opuso resistencia. Ella lo sostuvo en el aire unos segundos, mirándolo a los ojos como si buscara una señal de burla o de duda. Pero no encontró nada. Solo deseo puro, sincero y sin exigencias. Lo llevó al lecho improvisado junto al fuego. Allí lo depositó con una delicadeza sorprendente para alguien de su tamaño. Luego se arrodilló ante él, como una montaña que se inclinaba por voluntad propia. Su respiración era profunda, sus manos temblaban. No sé cómo se hace esto, murmuró. Nunca me dejaron sentir. Elías tomó una de sus manos y la llevó a su pecho. Entonces empieza conmigo. No hay prisa. Ella se inclinó. Sus labios, tan grandes y fuertes, rozaron los de él con torpeza al principio. Pero cuando sintió el calor de su boca y la suavidad de su piel, algo dentro de Kaela se rompió. O tal vez, se reconstruyó. Fue torpe al principio, casi salvaje, pero no por deseo carnal. Era hambre de sentir, de ser tocada, de ser aceptada. Su cuerpo entero reaccionó como si lo hubiera esperado toda su vida. Y Elías la recibió sin miedo, sin palabras, solo con brazos abiertos y susurros tranquilos que le acariciaban el alma. Esa noche, no fue una fusión de cuerpos. Fue la primera vez que Kaela descubrió lo que significaba ser deseada no por su poder, sino por su ser. Y cuando se durmió entre los brazos de Elías, con el pecho apoyado contra él, respirando al mismo ritmo, supo que algo en su vida había cambiado para siempre. Ella, la coloso, por fin se sintió mujer. El amanecer llegó con un silencio denso, extraño. El cielo de Belcar 9, usualmente cargado de colores salvajes, amaneció gris. Elías lo notó primero. Estaba de pie en el borde del acantilado, ajustando un sensor que había dejado activo durante la noche. El aire no se movía. No se oían los chillidos de las aves metálicas, ni los pasos lentos de los animales de roca. Solo un zumbido lejano, constante, artificial. Kaela se acercó sin que él se diera cuenta. Se había acostumbrado a caminar sin ser notada, a pesar de su tamaño. Se detuvo a su lado, tan cerca que su sombra lo cubrió. Hay algo en el aire, murmuró con la voz baja, cargada de tensión. ¿Lo escuchas también?, dijo Elías sin apartar la mirada del horizonte. El dispositivo en su mano parpadeó en rojo. Señal de frecuencia hostil. Kaela extendió su brazo y colocó su mano sobre el pequeño lector. Al instante, una imagen holográfica emergió, un enjambre de naves Cormac, descendiendo con velocidad sobre la región montañosa. Eran rápidas. Y no patrullaban. Cazaban. Vinieron por mí, dijo ella con un tono seco. Me rastrearon. Siempre lo hacen. Elías bajó el lector y lo guardó en su chaqueta. Su rostro no mostraba miedo. Solo decisión. Entonces tenemos que movernos. No. Si corremos, los llevamos con nosotros. Si nos escondemos, igual me encontrarán. Y a ti también. No me importa. Kaela se giró bruscamente hacia él. Su rostro estaba marcado por una mezcla de furia y culpa. ¿No entiendes? No vinieron por ti. Tú podrías huir, vivir, esconderte. Yo soy el objetivo. Yo soy la amenaza. Tú eres el daño colateral. No, replicó él, acercándose. No soy ningún daño. Estoy aquí porque quiero estar. Porque cuando te vi encerrada, no vi una bestia. Vi a alguien que merecía vivir sin cadenas. Y no pienso abandonarte ahora. Kaela apretó los dientes. Algo en sus ojos ardía. No solo miedo. Era más profundo. Era el dolor de alguien que por fin tenía algo valioso, y lo veía a punto de romperse por su culpa. Te matarán, Elías. No eres como ellos. No tienes armadura, no tienes fuerza sobrehumana, no puedes resistir lo que viene.
Pero tengo algo que ellos nunca tendrán, dijo, tomando su rostro entre las manos. A ti. Kaela tembló. Por un segundo, pensó en empujarlo, en alejarlo, en encerrarlo en alguna parte segura. Pero entonces lo abrazó. Con toda su fuerza, con todo su cuerpo, como si al hacerlo pudiera protegerlo del universo entero. Su espalda era una muralla. Su pecho una fortaleza viva. Y sin embargo, en ese momento, estaba completamente expuesta. Los sensores del refugio emitieron un chillido agudo. Un dron de reconocimiento había entrado en el perímetro. Luego, una explosión leve a la distancia. Silenciosa, contenida. Un aviso. Ya estaban cerca. Kaela se separó de Elías. Caminó hacia el rincón donde guardaba lo poco que había conseguido en su vida libre, una lanza forjada con restos de acero, un escudo de placas irregulares, y una armadura incompleta que solo protegía sus brazos y pecho. Elías, sin decir palabra, fue a su baúl personal. Sacó un cinturón con granadas de energía, una vieja pistola de plasma y un pequeño dispositivo de campo magnético. Ambos se miraron en silencio. Dos cuerpos tan distintos. Dos almas tan unidas. Kaela se agachó junto a él. Su frente tocó la suya. Los ojos cerrados. Elías respiró profundamente. Su corazón golpeaba con fuerza. Pero no de miedo. De certeza. Prométeme, dijo ella, que si caigo, tú seguirás. No voy a prometerte eso, respondió él suavemente. Porque si caes, Kaela, el mundo deja de tener sentido. Ella soltó una exhalación que sonó como un suspiro y un rugido mezclados. Se incorporó, levantó su lanza y dio el primer paso hacia la salida del refugio. Y entonces, habló con voz firme, poderosa. Entonces luchemos. No por venganza. No por gloria. Sino porque esta vez, yo elijo por quién moriría. Elías la siguió, sin miedo, con el fuego del amor encendido como armadura invisible. A lo lejos, las naves descendían. El cielo se abría. La guerra los llamaba. Y ellos iban juntos, con el corazón latiendo como uno solo. El estruendo fue brutal. Las naves Cormac descendieron entre explosiones de tierra y ráfagas de luz venenosa. Las raíces de los árboles se partían por el impacto, el aire se volvía denso como si el planeta contuviera la respiración. Desde lo alto, los cazadores del imperio escupían fuego y metralla, seguros de que su presa estaba acorralada. Pero no sabían con quién se enfrentaban. Kaela emergió del refugio como un titán surgido de la piedra. Su lanza brillaba como un fragmento de estrella, y su cuerpo, cubierto solo parcialmente por la armadura, era más imponente que cualquier monstruo que los Cormac hubieran registrado. Avanzaba como una tempestad viva, sus pasos hacían vibrar el suelo. No rugía. No gritaba. No había rabia descontrolada. Solo determinación feroz. Elías estaba a su lado. Más pequeño, sí. Más frágil, tal vez. Pero su mirada tenía algo que los Cormac jamás entenderían, convicción humana. Y eso, a veces, valía más que una flota entera. Los primeros en llegar fueron los cazadores de sombra, élite de ataque del clan. Rápidos, envueltos en capas negras que absorbían la luz. Se deslizaron entre los árboles como espectros, lanzando cuchillas de pulso y bolas de plasma. Kaela giró sobre sí misma. Su lanza trazó un arco perfecto y partió el cráneo de uno de ellos sin esfuerzo. Antes de que el cuerpo tocara el suelo, ya había aplastado al segundo contra una roca con el escudo. Un tercero intentó saltar sobre ella desde arriba. Kaela lo atrapó en el aire con una mano y lo estrelló contra el suelo hasta que no quedó nada reconocible. Elías, mientras tanto, usaba el terreno a su favor. Se escabullía entre ramas, activaba trampas de pulso y lanzaba granadas con precisión quirúrgica. Sabía que no podía enfrentarlos cuerpo a cuerpo, pero podía hacer que cada paso de los Cormac fuera un error. Una explosión estremeció la zona. Uno de los árboles se desplomó ardiendo. De entre el humo, emergió un comandante Cormac. Su armadura era negra con símbolos grabados en hueso, y sus ojos brillaban con arrogancia imperial. Llevaba una masa de energía en cada mano. Kaela lo vio. Ambos se estudiaron por un instante. Luego corrieron el uno hacia el otro. El impacto de sus cuerpos fue tan brutal que una onda de choque partió la tierra bajo sus pies. La masa del Cormac golpeó el escudo de Kaela con violencia, lanzándola hacia atrás. Pero ella se levantó al instante, sangrando por el labio, con los ojos encendidos como soles moribundos. Gritó. No de miedo, sino de furia justa.
y saltó sobre él. La lanza atravesó la primera masa y le arrancó el brazo. El Cormac rugió, sacó una daga de sus costillas y se la clavó en el costado. Kaela no se detuvo. Lo tomó por el cuello y lo lanzó contra un árbol partido, donde quedó colgado como un trozo de carne olvidada. Pero no salió ilesa. Tropezó. La sangre brotaba de su costado. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. Su visión se nublaba. Elías la vio. Corrió hacia ella esquivando fuego cruzado, una granada le rozó la pierna y lo hizo tambalear. Aún así, llegó hasta ella, se arrodilló, la sostuvo con ambos brazos. Kaela, mírame. Ella abrió los ojos. Estaban inyectados en rojo. Sus labios temblaban. Aún, no he terminado. Elías sostuvo su rostro con ternura, aún con el caos rugiendo alrededor. Entonces levántate. Pelea. Pero no por ellos. Pelea por nosotros. Las palabras penetraron más hondo que cualquier arma. Kaela se incorporó. Lentamente. Con dolor. Pero también con poder. El sol, ahora naranja sobre el cielo de ceniza, iluminaba su silueta ensangrentada. Era belleza y furia. Era una leyenda hecha carne. Se giró hacia los pocos Cormac que aún quedaban. Ellos dudaron por primera vez. Porque lo que vieron no era solo una guerrera alienígena. Era algo más. Era una diosa despertando. Con Elías a su lado, Kaela avanzó. Él disparaba, ella derribaba. Juntos, fueron imparables. Cuando el último enemigo cayó, el silencio se hizo tan profundo que hasta el viento parecía respetarlo. Elías, cubierto de sangre y ceniza, se dejó caer al suelo, jadeando. Kaela se arrodilló a su lado. Lo envolvió con sus brazos gigantes, lo sostuvo contra su pecho. Temblaba. No por el frío, no por la herida, sino por el miedo de haberlo perdido. Estás vivo, susurró, más para sí misma que para él. Lo estoy, respondió él, sonriendo apenas. Porque tú me cubriste con tus alas. Kaela lo besó. Fue torpe, aún llena de rabia, de cansancio, pero fue real. Fue urgente. Fue todo lo que no podía decir con palabras. Y allí, entre los restos del campo de batalla, abrazados bajo un cielo roto, entendieron algo que no necesitaba explicación. Habían vencido. Juntos. El fuego aún ardía en algunos rincones del valle, pero el combate había terminado. Los cuerpos de los Cormac yacían esparcidos como hojas muertas en un otoño violento. El cielo volvía lentamente a teñirse de colores vivos, como si el propio planeta celebrara la victoria silenciosa de dos almas que se negaron a rendirse. Kaela se mantenía en pie, su lanza aún manchada de sangre oscura, su cuerpo cubierto de heridas y hollín. Pero sus ojos no tenían ni un atisbo de dolor. Solo calma. Solo certeza. Elías, apoyado en una roca con el hombro dislocado y el labio partido, la observaba como si estuviera viendo nacer un nuevo mundo. Ella caminó hacia él. Cada paso era lento, poderoso. Se arrodilló frente a él con una delicadeza que parecía imposible en un cuerpo tan brutalmente forjado. Extendió sus manos, lo sostuvo con ternura y, sin decir nada, lo atrajo a su pecho. Allí se quedó un momento, envolviéndolo con todo su calor, respirando su olor, sintiendo su corazón golpear contra el suyo. Elías cerró los ojos. No había miedo. No había dolor. Solo ella. Ya pasó, susurró ella al fin, como si aún le costara creerlo. Nunca fue una guerra por mí, respondió él. Fue una prueba. Para que el universo viera quién eras realmente. Kaela bajó la cabeza y apoyó la frente contra la suya. En esa postura, los dos respiraban como uno solo. Pasaron la noche allí, en el refugio reconstruido, entre telas quemadas y herramientas esparcidas. Kaela le curó las heridas con manos temblorosas pero firmes. Elías le colocó un pequeño trozo de metal en la oreja, como símbolo de lo que habían vivido. Ella lo aceptó sin una sola palabra, pero sus ojos brillaban como si hubiera recibido una corona. Durante los días siguientes, repararon lo que el ataque había dejado atrás. Los dos, hombro a hombro, con el silencio cómplice de quienes ya no necesitan hablar para entenderse. Y cada noche, se acostaban juntos, sin miedo, sin dudas, sin cadenas invisibles. Pasaron semanas antes de que una nave de patrullaje independiente sobrevolara la zona. Cuando aterrizó, sus ocupantes descendieron con armas al hombro, preparados para hallar ruinas o enemigos. Pero en su lugar, encontraron a Kaela sentada sobre una roca, tranquila, con Elías apoyado en su costado,
riendo mientras cocinaban algo en una fogata improvisada. Los soldados no sabían si estaban soñando. Uno de ellos la reconoció. Había visto su rostro en informes secretos. Decían que era una bestia indomable, un arma viviente, una amenaza viviente. Pero ella sonreía. Y el humano a su lado la trataba no como una criatura temible, sino como una compañera. Como una reina. Como una mujer. El comandante de la nave se acercó, desconfiado. Pero Elías se levantó, tranquilo, y extendió la mano. No hay peligro aquí, dijo. Solo un hogar. La nave se marchó poco después, dejando provisiones, sin hacer preguntas. Tal vez entendieron que algunas historias no necesitan terminar con órdenes, ni castigos, ni interrogatorios. Con el tiempo, otros comenzaron a llegar. Refugiados, fugitivos, seres rechazados por sus mundos. Y allí, entre las ruinas reconstruidas, Kaela y Elías levantaron algo más fuerte que cualquier fortaleza, un santuario. No de piedra, sino de respeto. Ella se convirtió en leyenda. No por su fuerza, sino por lo que había elegido ser. Él, en su aparente debilidad humana, se volvió símbolo de algo aún más poderoso, amor sin condición. Años después, bajo un cielo claro como agua quieta, Kaela acariciaba el vientre redondo que contenía una vida nueva. Elías se sentó detrás de ella, la rodeó con sus brazos y apoyó la cabeza en su espalda. ¿Crees que este mundo está listo para alguien como nosotros?, preguntó ella, con voz suave. Tal vez no, respondió él, sonriendo. Pero tú y yo no nacimos para encajar. Nacimos para cambiarlo. Ella rió. Una risa profunda, libre, humana. Y allí, en el corazón de un planeta olvidado, la coloso que nadie quiso y el humano que la eligió por encima de todo encontraron lo que ningún imperio, ejército ni poder galáctico pudo destruir. Paz. Amor. Y un nuevo comienzo.